Bueno, feliz sábado. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios. Una vez más, que podemos compartir juntos. Bueno, muchos de ustedes ya han escuchado el título del tema. No es un título muy lindo. Cuando uno lee la segunda parte del título, uno dice, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿No es verdad? Pero ok, vamos a estudiarlo hoy para ver por qué el título es como es. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algo aquí. Sí. Okay. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Ok, bueno, entonces, sí, según vamos a estudiarlo, vamos a entender por qué el título es como es. Como hermana leyó en 2 Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, lo que está por delante vendrá tiempos peligrosos. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento, tu palabra va a ser abierta. Así, Señor, que nos ayude a entender este tema hoy, en esta mañana. Úseme, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que es solamente lo que tú quieres. Yo puedo hablar, Señor, y así, Señor, que este mensaje puede edificarnos, cada uno prepararnos para tu pronto venida. Eso es lo que pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, esa es digamos, una continuación en la serie que estoy presentando. Semana pasada he predicado en Amsterdam, en Buena Noticia, y hoy yo continúo aquí en el mismo línea de tema. Entonces yo no voy a repetir lo que ya predicó en Buena Noticia, pero si alguien no ha visto, puede subir en la página de YouTube, Ainda Tem Esperanza, y ahí puede ver los temas anteriores. Ok, bueno, hoy estamos 28 de diciembre y sabemos que falta como 3 días más para el cambio del año, ok, y muchas veces, ¿por qué el título es como es? Porque muchas veces, por costumbre, normalmente decimos feliz año nuevo, prosperidad y todos esos buenos deseos que son buenos, desear esos buenos deseos, pero también tenemos que tener en cuenta que qué es lo que nos espera. Porque muchas veces pensamos que, pero ese año sí va a mejorar, la cosa va a ser bueno y eso y eso y eso, y olvidamos lo que dice las profecías. Queremos que todo se va bien, queremos que todo se mejore, pero hay una realidad nuestro delante, y es por eso el título del tema es como es. Porque mira, vamos a entrar en el 2025. Y el siguiente año, 2026, así sucesivamente, 2027, 2028, etc. Entonces, más según nos caminamos más con los años, vamos a llegar más y más cerca de la venida de Jesús. Entonces, eso significa, como dice en el libro de Lucas también, que Jesús lo llama dolores de parto. Entonces, cuando entramos en los dolores de parto más y más, va a ser suave, va a ser más doloroso, más dolores. Pero sí, el fin, después de todos los dolores, va a ser dulce, va a ser contento, va a ser con paz, con amor y alegría, porque por fin el niño ha nacido.
En este caso, por fin entonces Jesús ha venido. Entonces, por eso hoy podemos pasar en cosas duras. Hoy podemos sufrir y pasar por dolores. Podemos hoy ver cómo la gente muere y todo eso, pero va a llegar un día, dice la Biblia en Apocalipsis, que no va a haber muerto más, ni llanto más, ni dolor. Todas las primeras cosas han pasado y ya y aquí toda hecha nueva. ¿Ok? Entonces, eso debe ser nuestra esperanza, más allá de lo que podemos imaginar, más allá de lo que podemos pasar en ese mundo. Ese mundo va a pasar. Entonces, lo que tenemos, nuestro enfoque debe ser allá, en la ciudad más allá, donde Cristo es el arquitecto y él mismo es el constructor. Por eso dice en Juan 14, versículo 1 hasta 3, podemos leerlo también para ver qué dice ahí. Juan 14, ok. Vamos a ir allá. Ok, dice así. No se turbes vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuera y os preparé, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, era un momento de dolor cuando Jesús tuvo que ir, porque simplemente el pensamiento de Jesús tiene que morir era dolor para los discípulos. Caminando Jesús, mirando todo lo que él está haciendo, y ahora él está hablando que él debe morir, pero Jesús dice, conviene que me vaya. El mismo, y los ángeles dice, del mismo modo o forma que Jesús está subiendo, ascendiendo al cielo, el mismo modo él va a descender otra vez para buscarte, a buscar a nosotros, ¿no es verdad? Amén. Con sonido de trompetas y con multitudes de ángeles. O sea, Jesús va a venir otra vez. Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Ahora, ¿por qué? En ese día yo sé que hay muchas personas que están predicando el sermón de paz y prosperidad. Pero nosotros debemos alertar el pueblo de Dios, alertar el mundo lo que viene y decir a ellos que viene paz y prosperidad, sí, pero al final del asunto, no antes del asunto. Mateo 24, versículo 13, nos muestra algo muy importante también. Mateo 24 y el versículo 13. Ok, ¿estamos ahí? Ok, vamos a ver lo que dice. Él dice, sí, mas el que persevera, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Él dice, este será salvo. O sea, nosotros debemos que perseverar. Ese es el mensaje. Perseverar no hasta la mitad, sino hasta el fin. Amén. Ahora, ¿por qué él está diciendo eso? Porque él sabe que tiempo trabajoso va a venir. Entonces, si hoy estamos predicando paz y prosperidad, cuando viene el tiempo trabajoso, decimos, pero yo no estaba esperando eso. Yo creí que yo estaba sirviendo a Dios, pero ¿cómo Dios me puede hacer eso? Pero por eso hoy es importante que nosotros vivimos al día de lo que va a pasar. Ok, ahora, para avanzar, vamos a ver cómo Pedro dice cómo la gente era en aquel tiempo. Segundo de Pedro, capítulo 3.
Es bien tener tu Biblia para leer conmigo. Déjame ver que yo tenga en la pantalla. Ok, no está cambiando. Segundo de Pedro, capítulo 3. Bueno, cuando el hermano viene, él va a cambiarlo. ¿Sí? Segundo de Pedro 3, versículo 3 hasta 5. Sí. No quiere cambiar. No. Ok. Mientras tanto, yo voy a leerlo. Y ahora. Sí, podemos verlo en la pantalla. También lo dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá ¿qué? Burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Sí, ¿dónde está la promesa de su venida? El otro, ¿eh? Aquí está el otro. Yo cogí el otro. Ok, sí, deje el otro ya. Ok, gracias. Ok, sí, dice, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque dice en el día en que los padres durmieron, toda la cosa permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, la gente, en otra palabra, dejaba de creer el mensaje. Y nosotros también como adventistas de séptimo día creemos en la segunda venida de Jesús, pero por causa de tardanza, ¿ok? Dejamos de creer el mensaje. Y muchas veces yo he escuchado gente dice, ay no, pero Jesús no va a venir por ahora. El cuestión de la marca de la bestia, yo no ya casi no creo más. Otro dice, yo no creo en el profeta. O sea, muchas de nuestra creencia ya está poco a poco, como dice la gente, ya no está creyendo más. La gente ya no cree que Jesús viene pronto. Viene un día, sí, allá en el futuro, pero pronto sí, no más. Y así también pasó, Pedro dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ok? Entonces el versículo 5 sigue diciendo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, ok, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichos. ¿Qué Dios quiere que tenemos? Memoria de las palabras que antes han sido dichas. O, en otra palabra, no olvida por los santos profetas, oiga bien, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, el mensaje de Dios tiene que quedar vivo. Por eso hay que repetirlo. Pedro te dice también en segundo de Pedro 1, que Pedro dice que él quiere que nosotros estamos establecidos en la verdad presente. Si hay que repetirlo, yo lo repito, aunque basta que nosotros podemos estar establecidos en la verdad presente. Ahora mira lo que sigue diciendo. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados ¿por qué? Para la misma palabra, guardados para el fuego, en el día de juicio y el día de la perdición por los hombres impios. ¿Feliz años? ¿O feliz pesadilla? ¿Es verdad? Ok. Bueno, vamos a ver
un poquito más por qué el título es así. Mira, muchas veces, ¿qué quiere la gente escuchar más bien? ¿Cuál tipo de mensaje? El amor. Del amor, de la paz, prosperidad, que todo vaya bien, que la iglesia se crece, que la hermana se bautiza. Son cosas buenas. Entonces, de ahí eso es lo que queremos también. Pero hay realidades, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Dios en el pasado, voy a coger solamente una profeta que Dios utilizó en aquel tiempo. Vamos a verlo. En 1 de Reyes 22, versículo 3 a 4. Y vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver el triste realidad, que es el mismo de hoy. Y dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Jalat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo de la mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear con Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Ok, pero mira ahora el consejo. Ok, que sigue diciendo, dijo luego Josafat, rey de Israel, yo te ruego que que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, por todos los lados la gente está consultando con la palabra de Jehová, que es bueno. Hay que consultar a Dios para saber qué debemos hacer. Ok, muy bien comienzo. Pero ahora, mira lo que sigue diciendo. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió ¿a quién? A los profetas, como 400 hombres, a los cuales dije, iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré. O sea, él tiene que recibir consejo ahora de los 400 profetas, porque, digamos, ellos tienen la palabra de Dios, ellos comunican con Dios, o sea, ellos pueden decir si es bien tomar la parte ¿cómo dice? Ramot Jalat, pelear o no pelear. Entonces ellos dijeron, sube, porque Jehová le entregará en mano del rey. O sea, eso es una buena noticia. Porque cuando uno lo escucha eso dice, qué bueno, vamos a tomar esa parte por fuerza y vamos a recibirlo también, porque es de nosotros. Ahora, y ellos dijeron, sube, porque Jehová le entregará en mano del rey. Pero ahora mira, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, ya consultaron con 400 profetas, pero dice, yo creo que falta uno. Ahora, ¿quién es el uno que falta? Vamos a ver. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. ¿Quién es ese varón? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Por qué? No profetiza bien. Ajá, porque nunca me profetiza bien. Nada bueno. Habla de feliz pesadilla en vez de feliz año nuevo. ¿Ok? Sino solamente mal. No traigo ese predicadores, no traigo ese mensaje, porque él habla de feliz pesadilla y yo quiero escuchar feliz año nuevo. Que todo me va bien, que todo va a crecer, que nosotros prosperamos. Eso es lo que yo quiero escuchar. Y Josafat dijo, no habla el rey así. Ok, vamos a ver. Y el rey también de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto en la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos.
y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todas las profetas profetizaron de la misma manera diciendo, sube a Ramón de Jalat y serás prosperado. ¿Es la palabra? Serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano de rey. O sea, muchas veces queremos escuchar, casi queremos decir, queremos ser engañados para sentirnos bien. ¿Ok? Pero el mensajero que había ido a llamar a Micaías le había diciendo, he aquí que las palabras de los profetas aún a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, antes que Micaías va a profetizar lo que dice Dios, ¿ok? Lo que dice Dios, ese mensajero dice, bueno, si tú vas delante del rey, no habla nada malo, habla cosas buenas, habla cosas que agrade al rey para escuchar, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú debes hablar. Entonces, Micaías, ya tú sabes, Micaías no es de aquella persona que toma la cosa así. Y dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. Ok, hemos visto otra vez. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. O sea, Micaías no va a decir cosas para que la gente pueda sentirse bien, ¿no? Para que la gente pueda reír, sentirse contento. Muchas veces decimos, ay, pero hermano, hay visitas, tiene que hablar suave, tiene que hablar cosas que la gente va a venir otra vez de nuevo, pero la palabra de Dios debe predicarse como es. Amén. Eso es lo que está diciendo Micaías aquí. Nada de cosas suaves, de nada. Yo voy a predicar lo que Dios quiere que yo predique. Y dice, vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Jalat o lo dejaremos? Y Micaías respondió, dice, sube y serás prosperado. Ahora, Micaías cogió un poquito de juego aquí, porque él sabe que el rey y todos ellos alrededor de ellos quieren escuchar cosas buenas. Entonces respondió, dice, sube y serás prosperado, y Jehová le entregaré en el mano del rey. O sea, si tú quieres escuchar cosas así, aquí está el mensaje. Porque eso es lo que ustedes quieren. Ok, yo voy a predicar eso también. Ok, pero ahora, después mira lo que dije al rey. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Mira, la gente a veces es extraña, ¿no? Porque quiere la verdad, pero quiere en el mismo instante, prefiere la mentira y no la verdad. Entonces queremos ir al doctor, que el doctor nos examine y para ver qué tenemos, pero cuando el doctor empieza para decirnos, no queremos escuchar, queremos que el doctor dice, no, tú tienes nada. Todos los testes son buenos, vete a tu casa a ver televisión. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Es verdad? Queremos la respuesta, pero al mismo tiempo no lo queremos. Ahora, mira lo que dice. Entonces él le dijo ahora, Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tiene pastor. Y Jehová dijo, entonces no tiene Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, la cuestión de ir, tomar la tierra, no olvídelo. Pero ellos no lo quieren. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho?
ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Mira lo que dice. Entonces dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Jalat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo te induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿De qué manera, mis hermanos? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. O sea, ¿tú quieres escuchar mentira en vez de la verdad? Entonces, el espíritu de mentira va a hablar a través de esos profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún le conseguirás, ve, pues, y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Muchas veces Dios quiere decirnos la verdad como es, pero el pueblo de Dios muchas veces no es tan listo, no quiere escuchar la palabra de Dios como es. Mensajes lindos, mensajes suaves, mensajes que no nos dice nada, ¿no es verdad? Entonces se acercó Sedequías, hijo de Keneán, y golpeó. Mira lo que han hecho con Miqueas. Ellos lo golpearon a Miqueas en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue? Y dice, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablar a ti? O sea, en vez de hablar a través de mí, ahora está hablando a través de ti. No puede ser. Entonces él le golpeó. Entonces el rey de Israel dijo, toma Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey, y dirás, así dicho el rey, echad a este, ¿dónde? En la cárcel. Imagínate, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. O sea, él va, a pesar de la advertencia de Dios. ¿Quieres saber que tiene que ir sí o no? Dios está diciendo. Pero la gente quiere hacer lo que quiere. Es verdad, a veces tú dices a un niño, no toques, ese se va a quemar tu mano, y cuando tú vuelves tu cara, y de nuevo ya el niño está allá, y después tiene un gritería ahí, porque quemó su mano. La gente no quiere escuchar, mis hermanos. Si miramos bien, siempre los verdaderos profetas nunca han sido muchos. Siempre han sido muy pocos en medio de la gran multitud. Y siempre han sido atacados y considerados como que fanáticos, buscadores de problema, como dice Primero de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías y dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, Elías era un profeta de Dios, pero simplemente el pueblo de Dios no quiere escuchar esos tipos de mensajes. Muchas veces, mis hermanos, cuando hay campaña y eso, y yo oiga, viene un pastor o alguien de afuera, yo digo, oh, bueno, qué bueno, yo voy a ir allá para escuchar. Pero cuando yo empiezo a escuchar los mensajes, yo digo, pero ¿qué mensaje eso es para ese tiempo? La gente necesita un mensaje para levantar el pueblo de Dios del sueño, ¿no es verdad? Para prepararlos para la segunda venida de Cristo. Por eso dice en Lucas 1:17, podemos verlo también ahí, muchas veces gastando miles de floros, o eros, en ese caso en Holanda, para buscar a alguien, y finalmente el mensaje no es el mensaje, la verdad presente. Y dice ahí Lucas 1:17,
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, debemos de preparar un pueblo bien dispuesto. Ok, pero no solamente, no sé, porque mira, ¿qué tipo de mensaje predicó Juan? Un mensaje suavecito, de ver más bonito. ¿Ah? Eso es lo que predicó Juan. Sino que llamó Juan a los fariseos que salieron para ir a bautizar. Donde él, raza de víboras. Y dice, arrepienta, ¿ah? Y dar fruta que cuadra con arrepentimiento. O sea, ese era el mensaje en el poder de Elías para preparar el pueblo para encontrarse con Cristo en su primera venida. O sea, en la segunda venida de Jesús, Jesús no va a venir para nacer de nuevo en un pesebre con luces, con toda esa cosa hoy que hay, ¿ok? Árboles y todo eso. No, no. Jesús va a venir como Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Y dice en Apocalipsis 6, cuando Jesús viene, ¿quién puede estar en pie? Entonces Juan vio en Apocalipsis 7, versículo 1 en adelante, muestra que Juan vio a los 144,000. Y ellos, en segundo versículo, en Apocalipsis 14:1, ellos tienen el nombre del Padre y del Hijo grabado en sus frentes. Y no tenía mentira en su boca. Y el versículo 5 dice que ellos eran vírgenes. Eso era no virgen de virgen, pero sino virgen en el sentido que ellos no contaminaron con la mujer, con la iglesia apóstata. Pero hoy vemos que la iglesia, en vez de que la gente sale de Babilonia, ahora estamos viendo que Babilonia está entrando y no está entrando. Que por varias cosas ha entrado dentro del pueblo de Dios. Hoy ya está. ¿Ok? Yo he presentado semana pasada que la bandera de Roma, ¿dónde está? Está hasta en el pueblo de Dios hoy. Entonces buscamos el víbora afuera. El víbora está aquí baleando con su rabito aquí dentro de la casa de Dios. Es verdad, por eso estamos viendo hoy, mis hermanos, por qué el mensaje de los tres ángeles no están predicando como debe ser. Porque hay compromisos, ¿no es verdad? Nuestro mensaje ha sido comprometido y como que estamos amigos de la prostituta que es Roma, por eso no podemos predicar en contra. Pero lo que sí, a veces cuando yo leo la palabra de Dios, yo digo, pero gracias a Dios, que Dios tiene aún gente que sí predique el mensaje de los tres ángeles sin pelos en la lengua. ¿Ok? O sea, aunque el multitud, o mejor dicho, algunos dentro del pueblo de Dios que son personas clave que han unido con Roma, sí Dios tiene dentro ahí, por ejemplo, en una iglesia ya, gente que sí sigue predicando la verdad. Y por eso yo puedo decir, gloria a Dios. Amén. ¿No es verdad? Ok. Y dice, y yo también, ok, porque mira que necesitamos hoy Micaías, ¿ah? Que dice, yo voy a predicar lo que Dios me dice que yo predique. Yo no voy a predicar un mensaje suave para que la gente de las otras religiones pueda estar contento. No, hemos recibido el mensaje de los tres ángeles y eso yo debo predicar. Yo también, dice, vemos a lo largo de la historia que nunca ningún rey o los otros profetas de la prosperidad amaba a los verdaderos profetas. Siempre odiaban y querían matar. Y eso sigue siendo lo mismo hasta el final, porque los perseguidores serán los que guardan, o los que van a ser perseguidos. Sí, serán los que guardan los mandamientos de Dios
y tendrá el testimonio de Jesús. Ahora, Amén. déjame parar un poquito aquí, porque mira, en Apocalipsis 12, 17 dice que ¿cómo dice? El dragón fue a hacer guerra contra la mujer. Pero después, ¿qué sigue diciendo el versículo? Y el dragón irá contra el resto. Y mejor dice contra los descendientes de la mujer. ¿Ok? En otra palabra, no es la mujer más, sino los descendientes de la mujer. Mira, eso es lo que yo quiero decir. La iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios. Pero como pueblo en su totalidad no va a ser perseguido. Los dentro del pueblo de Dios, que son fieles, que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús, esos serán los que va a ser perseguido. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, 17. Hermano Bay dice también en varios escritos, por ejemplo, uno de ellos dice, si nosotros vamos a esperar que en toda la iglesia recibe la lluvia tardía o el Espíritu Santo, ella dice, ese tiempo nunca llegará. Porque como en el tiempo de los apóstoles, no hubo toda la iglesia en el aposento alto. Hubo un grupito y ellos eran listos para recibir el Espíritu Santo. Y es igual hoy, no es la totalidad, no es la religión, sino los que guarden los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ellos que están esperando, que son fieles, que perseveran hasta el fin, ellos van a recibir la lluvia tardía. Por eso ella habla del sefamiento, ella habla de sacudimiento, todo eso, porque no es la totalidad que vemos hoy. 22 millones de adventistas, no. Es un grupo, por eso dice en Romanos 10, por ejemplo, también, solamente es un restante que va a salvar, no la multitud. Vamos a leerlo. Romanos 10, yo creo que es. Romanos 10. Y eso debe hablar, mis hermanos. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente va a esperar que, cuando todo se va, ¿cómo se dice? El Espíritu Santo va a bajar, toda la iglesia va a reavivar, pero eso no va a suceder así. Ok, déjame ver el versículo. Déjame ver un poquito más arriba. Es Romano 10. A ver. Sí. Y voy a ver el versículo para no tomar mucho tiempo. Y después yo voy a dárselos el versículo. Yo creo que es Romano 9. Romano 9 es. Yes, Romano 9. Ok, aquí es, sí. Voy a leerlo. Romano 9. Y dice aquí, 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a lo, Romano 9, 25. Y a lo no, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamados hijos de Dios vivientes. También Isaías clama tocante Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, ¿todo el pueblo será salvo? No, solamente el remanente será salvo. Ok, yo voy a saltar eso, porque dice aquí, Ezequiel 33, y vendrá a ti como viene el pueblo, y estará delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no los pondrán por obra. Antes
hacen a aquellos halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantador de amores, hermoso de voz, y que canta bien y oirá tus palabras, pero no las pondrá por obra. Pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrá que hubo profeta entre ellos. Amen. O sea, la gente gusta escuchar, pero no pondrá en práctica. O sea, eso también, pero ver los textos después, leerlo. Aquí también, yo voy a leer solamente Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron ¿qué? Mentira. Y los sacerdotes dirigían por las manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Que pues haréis cuando llega el fin. Aquí es la palabra. ¿Qué pues haréis cuando llega el fin? Por eso, mis hermanos, es mejor a veces, aunque sea que las palabras son duras, es mejor que recibimos duro como es, pero después podemos gozar, estar en plena paz, porque si queremos escuchar solamente mentiras, entonces la pregunta viene, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Cómo tú vas a parar? ¿No es verdad? ¿Ah? Pero eso dice que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, yo voy a trasladar en un parte y con eso seguimos hasta el fin del mensaje. Ok, ahora hemos visto, ok, que la gente tiene un plan y ellos tienen aproximadamente en mente que ese plan debe ser finalizado por 2028. ¿Cuál es el plan? Como le dice, 50 naciones como se dice, seguir con este plan. Y ese plan es un plan, por ejemplo, sabemos de cuando tú vas a viajar algunas veces, especialmente si tú vas a Estados Unidos, tú tienes que ver en la cámara y ese registre tu rostro o ¿cómo dice? Eye scanner, ¿ok? Ese se llama biometrics, o a veces tu dedo también para escanearlo. O sea, ellos tienen algo, una aplicación o una forma que toda la gente debe aplicar con ese sistema. Porque allí va a ser conectado tu cuenta de banco, tu cuenta de seguro, ¿cómo dice? Toda tu licencia ¿cómo dice? De correr. Entonces, todas las cosas ¿cómo dice? Todos tus datos va a ser en un sistema que se llama Biometrics, ¿ok? Entonces ahí está ya, puedo leerlo, está en inglés, ¿sí? ¿Ok? Pero vamos a escuchar lo que dice ese hombre. Like that. So they're taking all of this together and they are using it to build a control system that will not just be able to surveil and monitor everything you do on an unprecedented scale. When you combine it with AI, the ability to make sense of all this data, it's just mind-blowing, but also to manipulate what you do. And so they're talking about this again pretty openly. If you look at the World Economic Forum meetings, they talk about the benefits of programmable central bank digital currency, where they will be able to say who can buy what, when, under what conditions. And then the Bank for International Settlements, Carol Quigley, to go back to him for a moment, Bill Clinton's mentor, the guy who really exposed this global agenda to create a one world system. He said the apex of the system was going to be the Bank for International Settlements. This is an institution that's almost entirely unknown to Americans. And what they are working on right now, and this is not a secret, it's not a conspiracy because it's not happening behind closed doors, is what they call a universal blockchain ledger. They want to tokenize every asset in the known universe, every farm, every car, every house, every tree, put it on this ledger, this blockchain ledger, and then you're only able to interact with this blockchain ledger using your biometric digital ID
using your central bank digital currencies. And so if I want to buy something from you, I can't just hand you a $100 bill. I've got to go on my device, connect to this blockchain system, transfer the central bank digital currencies to you. And so this is a mechanism for controlling humanity that I think is really unprecedented in human history. And when you take it all together, it's very obvious. Yo voy a decir lo que él está diciendo. Entonces, él está diciendo que ellos quieren, o que están construyendo un sistema de biometrics, así que todos nuestros datos y todas esas cosas pueden ser en un sistema que ellos pueden controlarlo, manipularlo. Por ejemplo, si hoy ellos dicen, tú has comprado mucho pan, entonces no hay pan para ti por 2-3 días. ¿Ok? Entonces ellos controlan todo porque saben, muchas veces todos nosotros tenemos Facebook, ¿no es verdad? Ok. Tú has visto también muchas veces que tú, por ejemplo, estás viendo en Amazon o una de las páginas web, por ejemplo, si te gusta comprar cosas de cocina, y pronto en Facebook aparece cucharas, huellas y todo eso, porque el sistema registra lo que más tú estás buscando. Entonces, todas las compañías que venden cuchara y huellas y todo eso, joyas y todo eso, ellos también entonces hacen su propaganda, ¿ok? Porque él sabe que tú estás buscando eso, tú estás interesado en eso. Entonces, el sistema detecta todas esas partes. Ok, pero yo voy a andar un poquito rápido, porque el tiempo va rápido también. Ok. ¿Cuántos minutos más? ¿No? ¿Cuántos minutos más tengo? Ok, bueno. Entonces, podemos ver aquí que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18, que Babilonia, o sea, el sistema papado, él controla ¿qué? Los mercaderes. Ok, aquí podemos leerlo, Apocalipsis 18, 12, 13 en adelante. Ese sistema controla todos los mercaderes. O sea, cuando estamos viendo eso, en otra palabra, estamos yendo rumbo a Apocalipsis 13, cuando no podemos vender ni comprar si no tenemos la marca de la bestia. Entonces, por eso ese sistema es muy, pero muy peligroso. Y podemos ver, en India también está poniendo todo el mundo a someter a ese sistema. Ya lo tiene ya en India. Aquí podemos ver recientemente en Pakistán, este año era en septiembre, 13 de septiembre, ¿ok? La gente también tenía que someter eso. En Kuwait también, ¿ok? Así va a llegar poquito a poquito donde nosotros, ¿ok? Aquí podemos verlo. El gobierno de Kuwait ha advertido nuevamente que los ciudadanos y espectadores que no registren sus huellas dactilares, ¿yo digo bien? Ok. Biométricas antes del 31 de diciembre no podría acceder a todos los servicios esenciales. O sea, está obligando a la gente para que registre de esa forma, pero eso significa también esclavitud. Porque ahora ellos pueden registrar y comprar y vender y haciendo su cosa. Pero cuando el sistema se va vuelto más apretado con más leyes, entonces la gente no puede comprar si no someten al sistema. Hemos visto, ahora mucha gente dice, pero ese no es en Holanda. ¿Ah? Como cuando estaba en Curazao, ese no es en Curazao. Pero cuando venía el lockdown, ¿dónde venía el lockdown? Aquí también, al mundo entero. Por eso, mira, la gente obran, como dice, en ciertos lugares, ¿ok? Y poquito a poquito va a llegar más cerca de todo el mundo. ¿Ah? Por eso los llamamos países remotas,
pero después va a llegar más cerca de ti. Aquí podemos, yo no puedo leer toda esa cosa, pero cuando uno lo lee, uno le da calofrío, porque uno puede ver que ese sistema en verdad es dracónico. Y la gente hoy todavía piensa que hay más tiempo para vacilar. Mira lo que dice. Dear resident, a biometric fingerprinting appointment must be booked before 31st of December 2024 via the Meta platform or the Sahel app to avoid the suspension of governmental and banking transactions. With regards of the General Department of Media and Security Department. Ok, está diciendo que la gente debe, ¿cómo dice? Sign up, registrar antes del 31 de diciembre, este año. Entonces ya podemos ver dónde está yendo todo eso. Imagínate la gente que necesita remedios, necesita medicina, cada vez sin doctores. Y puedo ver que, ahora yo tengo que someter a este sistema. Y voy rápido, en mi tiempo, ¿ok? Y a veces también podemos ver que para subir hacia social media va a tener necesidad de eso, para el supuesto seguridad. ¿Sí? Ustedes han visto hoy que si tú pierdes tu clave de Facebook, necesitas registrar con tu ID. Yo no sé si alguno ha visto eso. Sí, si tú registras, si tú pierdes tu clave o algo, ellos te dicen por seguridad, use tu licencia o tu ¿cómo dice? Pasaporte. Pasaporte, sí. ¿Ok? Entonces ya podemos ver. ¿Ok? Yo voy a saltar eso también. Aquí podemos ver la reina máxima de Holanda. También está hablando de eso. I think it's very hard for people who've grown up and enjoyed Western liberty and human liberty to imagine literally that we're going into a system where literally our homes, our cars, our communities become digital concentration camps. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last shutting of the gate. Why? Because in order to open an account, you need to have an ID. Right. And I have to say that when I started this job, there were actually very little countries in Africa or Latin America that had one ubiquitous type of ID. And certainly that it was digital. And certainly that it was biometric. And now ubiquitous type of ID, and certainly that it was digital, and certainly that it was biometric. And now we've really worked with all our partners to actually help that being, to grow this. And the interesting part of it is that, yes, it is very necessary for financial services, but not only. Sure. It's also good for school enrollment. It's also good for health, who actually got a vaccination or not. It's very good to get your subsidies, from the government. So this has not only effect to the financial services. It's a very important issue. ¿Ok? Por causa de tiempo no puede ponerlo para ustedes escucharlo, con ustedes oídos mismos, pero ella está hablando de la tarjeta digital, que pronto, para tener acceso a las cosas de gobierno y todo eso, muy pronto eso debe ser aquí en Holanda también. Ella está diciendo que dice el movimiento dominical está avanzando ¿cómo? En la oscuridad, o sea, no sale directo como una ley, pero viene con varios tipos de leyes y cuando todos serán juntos, entonces vendrá la ley dominical como se dice, cherry di bebolo, como cherry arriba de la torta. Ok, porque la gente dice, no, vamos a esperar, y muchos de nosotros como adventistas, vamos a esperar cuando llegue la ley, entonces yo voy a salir al campo, pero podemos ver que la ley dominical ya está avanzando, como en la oscuridad. Viene otras leyes, pero todas esas leyes llevan al mismo ley final que es la ley dominical.
Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oscura. Están trabajando a ciegas. No ven que si el gobierno protestante sacrifica los principios que lo han hecho una nación libre e independiente mediante leyes. ¿Tú ves? ¿Ah? No es, ¿cómo dice? Plural, angle vote. Plural, ¿ah? Plural, ok. Sí, porque leyes no es un ley, sino leyes. Incorpora a la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los errores del romanismo de la Edad Oscura. ¿Ok? Entonces podemos ver paso a paso, mis hermanos. ¿Ok? Paso a paso como eso está viendo. ¿Ok? Y así vamos a andar en los últimos minutos que quedaron. Mira, semana pasada, como yo digo, yo he presentado el estandarte romano, que era el símbolo del águila. Ok, el símbolo del águila. Pero en esa semana que pasó, después del prédica del sábado pasado, yo he visto y he escuchado que Estados Unidos, dice aquí, el águila calva es ya oficialmente el ave nacional de Estados Unidos. Ahora, muchas veces podemos decir, pero ya era por décadas que Estados Unidos ya tiene el ave. Podemos ver también en el, ¿cómo dice? En el militaria, en el gobierno, todo eso usa el ave, ¿no es verdad? Pero, ¿por qué dice ahora que es oficialmente el ave nacional de los Estados Unidos? Extraño, ¿no? ¿Será que Dios no está diciendo algo? Porque el ave ya era. Pero ¿por qué ahora de nuevo está dando luz a ese signo, a ese símbolo? O sea, Dios nos está dando un señal. Que si ahora en el Pascua ellos decidieron hacerlo oficial, ya tiene más de 200 pico años este ave. Dame ver, ok. Bueno, tiene más de 200 pico años en Estados Unidos. Pero hemos visto, mis hermanos, hermano va y dice, cuando tú ves la abominación de desolación que está en el lugar santo, ¿qué debemos hacer? Salir de las ciudades. ¿No es verdad? Huir de las ciudades. Y ahí está. Hermano Weiser está diciendo, cuando se vea la señal de advertencia, aquellos que quieren escapar no debe demorarse. Y cuando yo veo esta cosa, mis hermanos, yo digo, bueno, ese es el tema que yo acabo de predicar el sábado pasado. Y mira cómo Dios lo está confirmando en esa semana. Yo predicó el 21, y yo creo que eso salió el 25 de diciembre. Ok, dame ver para más seguro. Era 25, sí, 25 de diciembre. Aquí está. 25 de diciembre salió eso. Entonces, eso es una confirmación más que ese ave que representa Roma, estandarte romano, aquí podemos ver que está en el lugar santo. Dios no está hablando. Aquí está, en las noticias, podemos leerlo. Ok, yo no voy a, después yo voy a ver cómo ustedes pueden ahí recibirlo, pero aquí podemos ver, y eso es el, ¿cómo dice? El símbolo también de la adoración del sol. Aquí está, en Wikipedia. La adoración del sol. O sea, ella está diciendo, eso es lo que va a venir. Esclavitud para el mundo. Mira lo que está diciendo. ¿Es Estados Unidos una nueva Roma? Aquí está diciendo. Ok, yo tengo los links aquí abajo. Uno puede subirlo en Google mismo y ver. O sea, ¿qué dice el Apocalipsis?
que la segunda bestia, Apocalipsis 13, 11 en adelante, va a ser una imagen de la primera bestia. Y ya podemos ver el estandarte, la imagen de la primera bestia. Y Elon Musk también lo dice. América era fundado para ser un sucesor de Roma antiguo. ¿Ok? Pero debemos saber cuán profundo es ese. Aquí podemos ver la marca, imagen de la bestia. Ok, bueno, nuestro tiempo está terminando. En otra ocasión podemos ir más profundo. Pero podemos ver, mis hermanos, cómo la profecía está enfrente de nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Cómo Dios nos está advirtiendo que la estandarte de Roma ya está. ¿Qué el pueblo de Dios debe hacer, mis hermanos? Mira, aquí está diciendo, por 240 años ya estaba, pero ¿por qué ahora está recordándonos y haciéndolo oficial delante de todo el mundo? Oficial, 25 de diciembre, ese águila es oficial ahora. Pero ya era más de 240 años ahí en la Constitución. Dios nos está advirtiendo. Y esa es la cosa. Nosotros como pueblo de Dios debe abrir nuestros ojos, como dice la Biblia. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos entendiendo lo que estamos leyendo, mis hermanos? La advertencia ya está. Yo tengo que clausurar. La advertencia está, mis hermanos. Por eso yo digo, Dios no va a hacer nada sin antes. ¿Qué hacer qué? Advertir. Advertir. ¿No es verdad? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Somos privilegiados en este mañana. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nos ha revelado lo que el enemigo ya va a hacer. Y está dándonos tiempo de salir. Tenemos un poquito de tiempo más, mis hermanos, para prepararnos, para empezar a ver dónde vamos a ir, con quiénes. No hay tiempo más de pensar, yo voy a comprar casa, yo voy a este año un carro eléctrico, yo voy a comprar qué y no sé qué. Pero hoy es el tiempo de empezar a prepararnos. No para esconder, sino para ir al campo, preparar nuestra vida con nuestra familia ahí y desde el campo salir a predicar, como Enoc lo hacía. Él predica en la ciudad y él vivió en el campo. Léelo en Patriarcas de la Profeta. Podemos leer la historia de Enoc. Él vivió en el campo y predicó en la ciudad. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo puedo decir que va a traer felicidad. En la ciudad no va a haber felicidad. No va a haber feliz año nuevo. Eso es lo que está pasando. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, con esa parte que podemos ir analizando en nuestra mente, que ya es hora que debemos prepararnos para salir de las ciudades grandes. Que Dios se bendiga. Amén.
or anything like that. So they're taking all of this together and they are using it to build a control system that will not just be able to surveil and monitor everything you do on an unprecedented scale. When you combine it with AI, the ability to make sense of all this data, it's just mind-blowing, but also to manipulate what you do. And so they're talking about this again pretty openly. If you look at the World Economic Forum meetings, they talk about the benefits of programmable central bank digital currency, where they will be able to say who can buy what, when, under what conditions. And then the Bank for International Settlements, Carroll Quigley, to go back to him for a moment, Bill Clinton's mentor, the guy who really exposed this global agenda to create a one world system. He said the apex of the system was going to be the Bank for International Settlements. This is an institution that's almost entirely unknown to Americans. And what they are working on right now, and this is not a secret, it's not a conspiracy because it's not happening behind closed doors, is what they call a universal blockchain ledger. They want to tokenize every asset in the known universe, every farm, every car, every house, every tree, put it on this ledger, this blockchain ledger, and then you're only able to interact with this blockchain ledger using your biometric digital ID, using your central bank digital currencies. And so if I want to buy something from you, I can't just hand you a $100 bill. I've got to go on my device, connect to this blockchain system, transfer the central bank digital currencies to you. And so this is a mechanism for controlling humanity that I think is really unprecedented in human history. And when you take it all together, it's very obvious. Dear resident, a biometric fingerprinting appointment must be booked before 31st of December 2024 via the Meta platform or the Sahel app to avoid the suspension of governmental and banking transactions. With regards of the General Department of Media and Security Department. I think it's very hard for people who've grown up and enjoyed Western liberty and human liberty to imagine literally that we're going into a system where literally our homes, our cars, our communities become digital concentration camps. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last shutting of the gate. Why? Because in order to open an account, you need to have an ID. Right. And I have to say that when I started this job, there were actually very little countries in Africa or Latin America that had one ubiquitous type of ID. And certainly that it was digital. And certainly that was biometric. And now ubiquitous type of ID, and certainly that it was digital, and certainly that was biometric. And now we've really worked with all our partners to actually help that being, to grow this. And the interesting part of it is that, yes, it is very necessary for financial services, but not only. Sure. It's also good for school enrollment. It's also good for health, who actually got a vaccination or not. It's very good to get your subsidies, from the government. So this has not only effect to the financial services. It's a very important issue. Heel kort en mondig.
Ja, er zijn heel veel regels en er zijn vooral heel veel regels die, waarvan je denkt, waar slaat het op? Veel te veel regels. Dat kan ik gewoon met één woord zeggen, veel te veel regels. Het is eigenlijk zo dat er steeds regel op regel komt. Dus de ene regel is klaar en dan komen ze weer met een nieuwe regel. En dat is zo frustrerend voor de boeren, dat ze niet een keer klaar zijn van zo, oké, ik heb dit geïnvesteerd en nu kan ik weer een poosje vooruit. Greetings, my friends. Today, we gather to explore a profound message from Pope Francis, a call to embrace our role as stewards of this beautiful earth. In his encyclical Laudato Si', he addresses the urgent need for action to protect our common home. He emphasizes the importance of spiritual conversion, practical actions, and a lifestyle focused on timeless values rather than material possessions. The encyclical encourages us to adopt a more simple and sustainable way of living, to engage in environmental education, and to cultivate a sense of joy and appreciation for the natural world around us. It introduces the concept of a weekly Earth Sabbath, a time to step back and connect with the wonders of creation. Pope Francis presents a comprehensive framework for addressing the ecological crisis, reminding us that our actions have consequences that ripple across the planet. He calls us to spiritual conversion, to open our hearts and minds to the beauty and fragility of our world. The message of Laudato Si' provides guidance and inspiration for individuals and communities to engage with its teachings. It is a clarion call for all of us, regardless of faith or background, to come together and embrace our role as caretakers of this precious earth. So, let us heed the words of Pope Francis and commit ourselves to a path of environmental stewardship, spiritual growth, and a deeper connection with the natural world. For in caring for our common home, we show appreciation for the world and ensure a sustainable future for generations to come. Let us embrace the weekly Earth Sabbath and take action to protect our common home for the sake of our planet and future generations. Visit www.earthsabbath.world.